El mecánico humano solitario. Los engranajes oxidados de la antigua torre del reloj crujieron al girar marcando otra hora en el desolado planeta Nexus 7, en medio del extenso depósito de chatarra de tecnología alienígena descartada. Una figura solitaria encorvada sobre un banco de trabajo. Sus manos callosas manipulaban sordamente una maraña de cables y circuitos. Este era Jack Harper, el último mecánico humano en una galaxia que hacía mucho tiempo había descartado a su especie como obsoleta. Nexus 7. Colgaba en los márgenes de la Confederación Galáctica, un vertedero de tecnología obsoleta y sueños olvidados. Era un lugar donde los ambiciosos venían a hurgar y los desesperados venían a esconderse para Jack. Era su hogar mientras trabajaba. El olor acre de la soldadura llenaba el aire, mezclándose con el omnipresente olor a óxido y descomposición. Su taller, una estructura de retazos de metal recuperado y piezas de naves reutilizadas, crujió y gimió en el viento caliente que barrió la superficie. Estéril del planeta, Jack limpió el sudor de su frente, dejando la raya de grasa a través de su frente. Había estado trabajando en esta pieza particular de tecnología durante días. Un sistema de navegación de un viejo carguero shaxiano. Si pudiera hacerlo funcionar, podría obtener un precio decente en el próximo mercado de comerciantes. «¡Vamos, pedazo de basura testaruda!», murmuró con su voz áspera por el desuso. Habían pasado meses desde que había hablado con otro ser sensible. El aislamiento no lo molestaba mucho en estos días. Después de todo, ¿qué había que decirle a una galaxia? Veía a toda su especie como nada más que una curiosa reliquia del pasado, como si en respuesta a sus palabras, el dispositivo en su mano cobrara vida. Una pantalla topográfica que parpadeaba semanalmente antes de estabilizarse. Una sonrisa se extendió por el rostro de Jack, la primera en mucho tiempo. «Ahí vamos. Sabía que te quedaba algo de vida en ti». Su momento de triunfo duró poco. El sonido familiar de los motores de una nave cortando el aire. Cada vez más fuerte. Los hombros de Jack se tensaron. Los visitantes eran raros en Nexus 7 y rara vez trajo buenas noticias. Salió de su taller protegiéndose, los ojos contra la dura luz del sol. Una elegante nave plateada descendía. Del cielo verde turbio, su diseño inconfundiblemente ario, la nave aterrizó no muy lejos del taller de 1900. Jack, levantando una nube de polvo de color óxido, la escotilla se abrió con un silbido, y 3 arios emergieron. Su piel escamada azul brillaba a la luz del sol, y sus múltiples ojos parpadearon en rápida sucesión mientras se ajustaban a la atmósfera del planeta. El líder, distinguido por las marcas ornamentadas en su exoesqueleto, fijó su mirada en Jack. «Humano», dijo su voz, una mezcla de clics y silbidos que Jack es universal. El traductor se esforzó por interpretar. «Buscamos al llamado Jack Harper». Jack se enderezó tratando de parecer más imponente de lo que se sentía. «Lo encontraste. ¿Qué puedo hacer por los estimados representantes de la Confederación Galáctica?» Los ojos de Arian se entrecerraron, claramente sin apreciar el sarcasmo de Jack. «Hemos recibido informes de actividad inusual en este sector. Operaciones de salvamento que van más allá de su alcance permitido». El corazón de Jack se aceleró, pero mantuvo su rostro impasible. «Te aseguro que estoy operando bien dentro de las pautas establecidas por la Confederación. Solo un simple mecánico tratando de ganarse la vida». El líder Arian hizo un sonido. Eso podría haber sido una burla. Un humano ganándose la vida en esta era. Tu especie debería haber aceptado la extinción con gracia como las otras especies primitivas que hemos encontrado. La ira estalló en el pecho de Jack, pero se la tragó. Discutir con los funcionarios de la Confederación era una forma segura de perder la poca libertad que le quedaba si eso es todo lo que tengo. Trabajo al que volver, a menos que estés aquí para comprar algo. Los Arian intercambiaron miradas. Silencioso. La comunicación pasó entre ellos. El líder se volvió hacia Jack. «Te estaremos observando, humano. La Confederación tiene poca paciencia para aquellos que no pueden aceptar su lugar en el gran orden de las cosas». Con eso se retiraron a su
Nate, mientras despegaba dejando a Jack una vez más solo en el vasto depósito de chatarra, no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado la Confederación. Rara vez se interesaba en planetas atrasados como Nexus 7, a menos que tuvieran una buena razón. Jack regresó a su taller. Su mente se estaba levantando, había sido cuidadoso, ¿no? Mantuvo la cabeza gacha, jugó con sus reglas, pero en el fondo sabía que habían visto algo percibido. Algo, el proyecto en el que había estado, trabajando en secreto escondido debajo de capas de basura y tecnología olvidada. Se movió a la parte trasera de su taller empujando a un lado una pila de viejos núcleos de energía detrás de ellos. Una escotilla oxidada yacía oculta. Jack ingresó una serie compleja de códigos, y la escotilla se abrió con un gruñido de protesta. Una escalera empinada condujo hacia la oscuridad. Jack descendió cada paso que lo alejaba más del mundo de arriba y lo acercaba al sueño imposible que había estado alimentando durante años. En el fondo, encendió las luces. La cavernosa cámara subterránea se iluminó, revelando el trabajo de su vida. Allí, ocupando la mayor parte del espacio, yacía la forma masiva de un antiguo buque de guerra humano. Un submarino, para ser preciso, el último de su tipo, rescatado pieza por pieza de las profundidades de los océanos tóxicos de Nexus. 7. Jack colocó una mano sobre el submarino hull, sintiendo el frío metal debajo de su palma. Parece que podríamos necesitar acelerar nuestro tiempo. Vieja, murmuró la visita. Aria había confirmado sus temores. La galaxia estaba cambiando, y no para mejor. El control de la Confederación se estaba apretando, y las especies que no encajaban en su visión del futuro estaban siendo lenta, pero seguramente borradas. Pero Jack tenía un plan loco e imposible que podría funcionar, y todo dependía de hacer que esta reliquia de ingeniería humana volviera a funcionar cuando comenzó su trabajo. Jack no pudo evitar sonreír. Los arianos. La Confederación, todos pensaban que la humanidad estaba acabada, pero habían olvidado un hecho crucial sobre su especie, los humanos. No sabía cuándo parar, y Jack Harper estaba a punto de recordarle a la galaxia ese perno, un cable, una hazaña imposible de ingeniería a la vez. El submarino zumbaba suavemente como si estuviera ansioso por demostrar su valía una vez más, y en las profundidades de Nexus 7, una chispa de esperanza para el futuro de la humanidad comenzó a crecer. Descubrimiento del antiguo submarino. El recuerdo de encontrar el submarino todavía ardía brillante en la mente de Jack mientras trabajaba. Había sido hace 5 años durante una de sus operaciones de salvamento en aguas profundas. En los vastos océanos contaminados de Nexus 7, el sumergible de Jack crujió bajo la inmensa presión mientras navegaba por las aguas turbias. Los mares de Nexus 7 eran un cementerio de tecnología descartada lleno de los restos de incontables civilizaciones. La mayoría de los rescatadores se aferraban a las aguas poco profundas, demasiado asustados de las profundidades del océano y las criaturas monstruosas que acechaba allí, pero Jack siempre había estado dispuesto a ir a donde otros no irían. Su zar sonó indicando una gran masa por delante. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró Jack. Ajustando su curso mientras se acercaba, el contorno de una enorme nave comenzó a tomar forma a través de la penumbra. Jack respiró atrapado en su garganta. No podía ser, pero mientras maniobraba su sumergible, alrededor de la forma de Hulk, no había forma de confundirlo. Las líneas elegantes, el perfil inconfundible. Era un submarino de clase Leviatán, uno de los últimos buques de guerra, producidos por la humanidad antes de su caída de la prominencia galáctica. «¿Cómo terminaste aquí?», hermoso Jack susurró, su voz llena de asombro. El Leviatán era una obra maestra de la ingeniería humana, diseñado para maniobrar y luchar contra cualquier cosa que la galaxia pudiera arrojarle. Pero todos habían sido pensados perdidos en la última resistencia de la humanidad contra la Confederación durante los próximos meses. Jack había rescatado minuciosamente el submarino pieza por pieza, llevándolo de regreso a su instalación subterránea oculta. Fue una tarea monumental, que llevó sus habilidades y recursos al límite, pero con cada componente recuperado,
cada sistema reparado, Jack sintió un creciente sentido de propósito. Ahora, 5 años después, el Leviatán estaba casi operativo. Jack había modernizado sus sistemas donde podía integrar tecnología alienígena rescatada para mejorar sus capacidades más allá de lo que sus ingenieros originales podrían haber soñado. Pero el corazón de la nave, su indomable espíritu humano, permaneció intacto mientras Jack soldaba una placa final en su lugar. Su mente vagó hacia la galaxia más amplia. El control de hierro de la Confederación solo se había apretado en los últimos años. Las especies que no se ajustaban a su idea de civilización estaban siendo sistemáticamente marginadas o peores. La humanidad, una vez que una potencia en ascenso en la comunidad galáctica, se había reducido a un puñado disperso de individuos que luchaban por sobrevivir en los márgenes. El sonido de su soldador se apagó, dejando a Jack en silencio. Dio un paso atrás admirando su obra. El Leviatán brilló bajo las luces del taller. Un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Solo faltaban unos pocos sistemas para ponerlos en línea. Jack murmuró para sí mismo. Entonces les mostraremos de lo que es realmente capaz el hombre humano. Una alarma repentina sonó en el taller sorprendiendo a Jack desde su RAI. Alguien se acercaba a la superficie. Jack apagó rápidamente su equipo y se dirigió hacia la escalera oculta, sellando la entrada detrás de él. Emergió de su taller justo cuando una pequeña flota de naves de la Confederación descendió del cielo. El corazón de Jack se aceleró. Esto no fue una inspección de rutina. El aterrizaje de la nave y un contingente de soldados arios salió, liderados por un rostro familiar, el oficial que lo había visitado antes, pero esta vez no hubo ninguna pretensión de civilidad. Jack Harper, el líder ario, anunció su voz fría y autoritaria por orden de la Confederación Galáctica. Está bajo arresto por operaciones ilegales de salvamento y posesión de tecnología militar restringida. La mente de Jack corría. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Había sido descuidado? ¿Había dejado algún rastro de su trabajo? ¿O la Confederación simplemente había decidido que incluso la ilusión de libertad para los humanos restantes era demasiado para permitirlo? No sé de qué estás hablando, dijo Jack tratando de mantener su voz firme. Soy solo un simple mecánico. Recuerda al Aracán, múltiples ojos entrecerrados, tu engaño termina ahora, humano. Hemos detectado firmas de energía consistentes con la antigua tecnología militar humana. Entregarás todo, ilícitamente, recupera materiales y sométete a la autoridad de la Confederación. La mano de Jack se acercó lentamente al pequeño blaster escondido en su cintura. Estaba en inferioridad numérica y de armamento, pero si pudiera ganar... «Suficiente tiempo, mira», dijo Jack forzando una risa nerviosa. «Debe haber algún error. ¿Por qué no entramos y te muestro los alrededores? Verás que aquí no hay nada más que basura». El líder Arian dudó, y luego asintió secamente. «Muy bien, pero ten cuidado. Cualquier intento de engaño o resistencia será recibido con fuerza letal». Mientras los Arian seguían a Jack a su taller, sintió una gota de sudor correr por su espalda, todo por lo que había trabajado. Todo lo que había soñado pendía de un hilo, pero cuando su mano rozó el panel oculto que abriría el camino al Leviatán, Jack sintió una oleada de determinación. La galaxia había descartado a la humanidad como un experimento fallido, una especie demasiado primitiva y violenta para unirse al gran tapiz de la civilización galáctica, pero habían olvidado la lección más importante sobre los humanos cuando, acorralados en un rincón, fue cuando eran más peligrosos. Jack respiró profundamente. Era hora de recordarle a la Confederación por qué la humanidad alguna vez había sido temida. Entre las estrellas, con una oración silenciosa a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando, presionó el panel oculto. El piso del taller comenzó a retumbar y moverse. Los arianos miraron a su alrededor alarmados cuando mecanismos ocultos cobraron vida. Jack se permitió una sonrisa sombría. «Caballeros», dijo su voz firme, a pesar de los latidos de su corazón, «creo que es hora de una presentación adecuada. Permítanme mostrarles lo que un simple mecánico realmente puede hacer». Mientras el piso se abría para revelar el casco brillante del Leviatán elevándose desde abajo,
Jack vio el miedo y la incredulidad en los ojos. Arianos, por primera vez en años, sintió una oleada de orgullo por su herencia humana. El juego estaba a punto de el cambio, y la galaxia nunca volverían a ser la misma. Reactivación y confrontación alienígena. La forma masiva del Leviatán se levantó de las profundidades de la instalación oculta de Jack, todo brillaba bajo las duras luces del taller. Los soldados arios se tambalearon hacia atrás, sus múltiples, ojos abiertos con una mezcla de miedo y asombro imposible. El líder ario siseó sus escamas bris. Esta tecnología se suponía que había sido erradicada. Jack se permitió un momento de satisfacción por su reacción, lo sabes, dijo casualmente apoyándose contra el pasillo del submarino para una supuesta civilización avanzada, ustedes. Tienen la mala costumbre de subestimarnos a nosotros. Las especies primitivas con un movimiento rápido. Jack golpeó su mano contra un panel oculto en el costado del Leviatán. El submarino cobró vida zumbando. Los sistemas se activaron en una cascada de luces y sonidos. Una escotilla se abrió en su costado, llamando como una puerta a la última esperanza de la humanidad. Ahora entonces, Jack dijo. Su voz se endureció. Sugiero que todos se vayan a menos que quieran una demostración de lo que esta tecnología humana obsoleta puede hacer. El rostro del líder ario contorsionado. De rabia lo ve chillar. Destruye esa abominación. Mientras los soldados alzaban sus armas, Jack Dove arrojó a través de la escotilla abierta, sellándola detrás de él. Los familiares, confines de la sala de control del Leviatán, le dieron la bienvenida a las pantallas parpadeando, cobraron vida mientras se deslizaba en la silla del capitán. Muy bien, vieja Jack, murmuró, sus dedos volando sobre los controles. Hora de mostrarles a estos alienígenas lo que pueden hacer afuera. Los Arians abrieron fuego sus armas de energía, chisporroteando contra el salón del Leviatán. Pero Jack había pasado años reforzando el ejército del submarino con tecnología alienígena rescatada. Las explosiones se disiparon inofensivamente, dejando apenas una marca de quemadura. Jack sonrió mientras activaba el motor principal del Leviatán. El submarino se estremeció, y luego comenzó a elevarse sin esfuerzo, rompiendo el techo del taller. Divis llovió a su alrededor mientras el Leviatán emergía al aire libre de Nexus 7 por primera vez en siglos. Las naves exianas, sorprendidas por la repentina aparición del enorme submarino Jack, se apresuró a responder. Las manos de Jack bailaron sobre los controles, activando sistemas de armas que no se habían usado desde la última batalla de la humanidad. Veamos qué te parece, Jack dijo apuntando a la nave aria más cercana. Disparó una salva de torpedos mejorados con tecnología rescatada de una docena de especies diferentes. Los torpedos atravesaron el aire evadiendo fácilmente las defensas de la nave aria antes de detonar en una explosión espectacular. Las naves arias restantes abrieron fuego. Sus rayos de energía se dirigieron hacia el Leviatán, pero Jack había anticipado esto. Activó el sistema de defensa puntual del submarino, una red de rayos interceptores que improvisó con tecnologías Ration y Vexor. Las armas alienígenas se desviaron inofensivamente para el visible shock de la flota aria. Ya sabes, Jack transmitió en un canal abierto, incapaz de mantener la presunción en su voz para una especie que se enorgullece de su superioridad tecnológica. No lo estás haciendo demasiado bien contra esta reliquia humana. La voz del líder aria crepitó. La comunicación se llenó de una mezcla de rabia e incredulidad. «Esto es imposible, tu especie fue derrotada, tu tecnología destruida». Jack rió con un sonido que lo sorprendió incluso a él. Cuánto tiempo había pasado desde que realmente se rió. Aquí hay un dato divertido acerca de los humanos, dijo mientras maniobraba el levita a través de la formación aria, esquivando sin esfuerzo sus ataques cada vez más desesperados. Tendemos a hacer nuestro mejor trabajo cuando todos los demás piensan que hemos terminado con una serie de ataques de precisión. Jack deshabilitó las naves arianas restantes. Tenga cuidado de no destruirlas por completo, por más satisfactorio que haya sido. No estaba buscando venganza, se trataba de enviar un mensaje mientras las naves arianas flotaban sin poder. Jack abrió un canal para todos ellos. «Escuchen», dijo con voz firme. «Voy a dejarte ir y vas a llevar un mensaje a tu confederación. La humanidad no está extinta.
No estamos obsoletos, y no nos vamos a quedar quietos mientras tú decides el destino de cada especie en la galaxia. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Esta es tu única advertencia. Déjanos en paz o la próxima vez no seremos tan misericordiosos con eso. Jack se desenganchó guiando al Leviatán a través de la atmósfera de Nexus 7 mientras el planeta se desplomaba debajo de él. Jack sintió un peso. Levantó sus hombros por primera vez en años, era verdaderamente libre. Pero la libertad llegó con responsabilidad. Jack sabía que sus acciones hoy tendrían consecuencias que se extenderían por toda la galaxia. La Confederación no derribaría esta línea, vendrían por él y por cualquier otro humano que pudieran encontrar mientras la estrella se extendía ante él. Jack estableció un curso hacia los márgenes del espacio conocido. Tenía trabajo que hacer, humanos que encontrar, aliados para hacer una resistencia para construir. El Leviatán zumbaba a su alrededor, un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Jack se esbozó una pequeña sonrisa. La Confederación pensó que habían escrito el capítulo final de la historia de la humanidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban, mientras el Leviatán desaparecía en las profundidades del espacio, dejando atrás una aturdida flota AR Axian y un legado de desafío. En Nexus 7, Jack no pudo evitar sentir una sensación de emoción. El juego había cambiado y la humanidad estaba de vuelta en el tablero. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Batalla en las profundidades. Habían pasado 3 meses desde el dramático escape de Jack. Desde Nexus 7, el Leviatán se había convertido tanto en su hogar como en su misión, mientras recorría los márgenes del espacio de la Confederación en busca de señales de otros supervivientes humanos en el camino. El calor hizo contacto con otras especies que se irritaban bajo el gobierno de la Confederación, formando una red suelta de aliados e informantes, pero ahora, mientras el Leviatán cruzaba el campo de asteroides conocido como la Expansión Destrozada, Jack sintió el familiar hormigueo del peligro en la base de su columna vertebral. Sus sensores modificados, una mezcla de intuición humana y tecnología alienígena, estaban captando señales de energía inusuales. ¿Qué tenemos, vieja Jack Murma? Sus dedos bailando sobre el panel de control. El ojo del Leviatán, un sistema que restauró y mejoró con esmero, respondió con una serie de puntos de datos en la pantalla principal. Los ojos de Jack se entrecerraron. Firmas de la Confederación. Muchas de ellas parecen habernos alcanzado finalmente. Como si fuera Q, un enorme acorazado de la Confederación se materializó detrás de un grupo de asteroides flanqueado por un enjambre de naves de ataque más pequeñas. Sus armas se encendieron y pintaron al Leviatán con el objetivo bloquea una solicitud de comunicación. Apareció en la pantalla de Jack con un suspiro. Aceptó la llamada. La cara burlona del almirante de flota Excelor, el líder militar ario más condecorado, llenó la pantalla. Jack Harper, el almirante, dijo con su voz goteando desdén. Tu pequeña rebelión termina aquí. Ríndete ahora y tal vez la Confederación se muestre. Misericordia. Jack se reclinó en su silla adoptando una postura casual. No, sentía del todo la exhor del almirante. Qué placer. Debo decir que me siento halagado. Viniste hasta aquí solo por mí, el pequeño viejo. Los ojos del almirante se entrecerraron. Tu insolencia no me divierte, humano. Has sido una espina en el costado de la Confederación durante demasiado tiempo. Entrega el Leviatán y prepárate para abordar, Jack. Fingió considerar esto por un momento. Sabes que es una maldita oferta. Pero tendré que pasar. Verás, me he encariñado bastante con mi libertad antes de que Zor pudiera responder. Jack cortó la comunicación y entró en acción. Las manos volaron sobre los controles, llevando los sistemas del Leviatán a la preparación total para el combate. Está bien, niña, le dijo a la nave, déjenme mostrarles lo que podemos hacer. El Leviatán avanzó con su avanzado sistema de propulsión, lo que le permitió maniobrar con una velocidad y una agilidad que superaban sus expectativas. Jack se abrió paso entre el campo de asteroides usando las enormes rocas como cobertura contra el fuego de la flota de la Confederación. Pero Jack sabía que no podía correr para siempre. La Confederación tenía los números y eventualmente lo acorralarían. Necesitaba un plan.
Mientras rodeaba un asteroide particularmente grande, se le ocurrió una idea. Era una locura, casi suicida. Pero de nuevo, esos eran los tipos de planes en los que los humanos sobresalían. Jack abrió un canal seguro a su red de aliados. Este es Harper. Me vendría bien una pequeña distracción en este momento. Por un momento, solo hubo estática. Luego un coro de voces respondió, cada una prometiendo ayuda a su manera. Una sonrisa tiró de los labios de Jack. Era hora de recordarle a la galaxia que los humanos nunca estaban realmente solos. Guió al Leviatán más profundamente en el campo de asteroides hasta un grupo de rocas particularmente denso. La flota de la Confederación siguió a sus naves más grandes, luchando por navegar por los espacios estrechos. De repente los asteroides a su alrededor estallaron con armas de fuego. Cazas ocultos pilotados por los aliados de Jack surgieron de rocas ahuecadas, y grietas invadieron a las sorprendidas fuerzas de la Confederación. Sus tácticas poco ortodoxas arrojaron las ordenadas formaciones de batalla Aracán al caos. Jack aprovechó el momento en que actuó, activó un sistema especial que había estado guardando para una ocasión como esa, un manipulador de gravedad rescatado de un precursor antiguo, arruinó el dispositivo Hung to Life. Su energía se extendió a los asteroides circundantes. Las rocas masivas comenzaron a moverse lentamente al principio. Luego, con una velocidad creciente, chocaron entre sí y contra las naves de la Confederación, creando un maelstrom de piedra y metal. La voz del almirante Sor crepitó llena de pánico. ¿Qué es esta locura? Harper, nos matarás a todos. Esa es la diferencia entre nosotros. El almirante Jack respondió con calma mientras guiaba al Leviatán a través del caos. Con precisión. ¿Ves locura? Veo oportunidad usando el manipulador de gravedad. Jack creó un camino claro para el Leviatán, mientras la flota de la Confederación se encontró atrapada en una red de asteroides que se cerraba nave tras nave, caían ante el ataque. Sus escudos avanzados eran inútiles contra la gran masa de proyectiles rocosos, mientras la batalla se intensificaba. Jack notó una brecha en las líneas de la Confederación, un camino hacia un espacio abierto, encendió el motor principal del Leviatán, preparándose para escapar, pero algo lo hizo dudar. Miró la pantalla táctica a las naves restantes de la Confederación luchando contra la tormenta de asteroides, a los aliados que habían acudido en su ayuda luchando contra probabilidades abrumadoras. Jack Harper, el último defensor de la humanidad, un solitario, mecánico de salvamento, tomó una decisión, giró el Leviatán y se sumergió de nuevo en el corazón de la batalla. Las armas del submarino ardieron apuntando a la nave voladora de la Confederación almirante Z. Lores, Dreadnought. ¿Querías al Leviatán? El almirante Jack transmitió. Bueno, aquí viene el Leviatán. Se estrelló contra los Dreadnoughts, escudos debilitados, su HLE reforzado, desgarrando la armadura de la nave más grande. Jack apuntó al núcleo de energía principal de la nave, desatando todo el Levan. Agrega la explosión resultante, iluminó el campo de asteroides como una estrella recién nacida. Cuando la luz se desvaneció, la flota de la Confederación estaba en ruinas, y el Leviatán, maltratado pero intacto, se mantuvo, triunfante entre los escombros, mientras el polvo se asentaba. Jack abrió un canal a todas las naves restantes de la Confederación y aliados. Como este es Jack Harper del Leviatán, la batalla ha terminado para mis aliados. Gracias, su coraje no será olvidado para las fuerzas restantes de la Confederación. Tienen una opción: irse ahora y difundir la palabra, la humanidad. Y sus aliados no deben ser tomados a la ligera. Quédese. Y estaremos felices de ofrecerle una nueva perspectiva sobre la política galáctica. Mientras Jack se reclinaba en su silla, exhausto pero emocionado, no pudo evitar sonreír. El Leviatán había demostrado su valía, más allá de sus sueños más salvajes, y lo más importante es que ya no estaba solo en su lucha. La batalla estaba ganada, pero Jack sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Mientras establecía un rumbo lejos de las extensiones destrozadas, su mente ya estaba corriendo con planes. La Confederación había recibido un golpe serio, y las noticias se extendió rápidamente.
La humanidad había regresado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo, la humanidad triunfó. La noticia de la batalla de la expansión destrozada se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora en incontables mundos en barras sombrías y reuniones de resistencia oculta seres de todas las especies. Susurraban sobre el humano que se había enfrentado al poder de la Confederación y había ganado. Jack Harper se había convertido en una leyenda, un símbolo de esperanza para los oprimidos y una pesadilla para la Confederación, pero para el mismo Jack sentado en la silla del capitán del Leviatán, la victoria fue solo el comienzo. En los meses que siguieron, Jack recorrió la galaxia reuniendo apoyo y construyendo alianzas. El Leviatán se convirtió en la nave insignia de una creciente flota rebelde, una colección múltiple de naves tripuladas por marginados refugiados y desertores de Mizendacin, 100 mundos diferentes. Pero incluso cuando su fuerza creció, también lo hizo la determinación de la Confederación de aplastarlos. Escaramuzas estallaron en toda la galaxia, cada una prueba de la resolución. Y el ingenio de los rebeldes fue durante una de esas batallas en los campos de nebulosas arremolinados del velo cerúleo, que Jack recibió una transmisión que lo cambiaría todo. Capitán Harper, una voz crepitó en el comunicador. Este es el Dr. Ilara Venn del Proyecto de Preservación Humana. Necesitamos su ayuda. El corazón se aceleró. Se pensaba que el proyecto de preservación humana era un mito, una última apuesta desesperada de los científicos de la Tierra antes de la caída. Si fueran reales, estoy escuchando. El Dr. Ben Jack respondió con voz firme. A pesar de su emoción, tenemos un arma, dijo Ilara en voz baja y urgente. Algo que podría cambiar el rumbo contra la Confederación de una vez por todas, pero necesitamos al Leviatán para recuperarlo. Jack no dudó en enviarme las coordenadas. Estamos en camino. El viaje los llevó al borde mismo del espacio conocido, a un mundo desolado envuelto en tormentas perpetuas. Mientras el Leviatán descendía a través de nubes turbulentas, Jack vio una estructura debajo de una vasta instalación antigua, inequívocamente de diseño humano. El Dr. Ben los recibió en la entrada. Una mujer alta con ojos feroces y una mandíbula determinada. El capitán Harper dijo, agarrando su mano es un honor. Lo que estamos a punto de mostrarte podría cambiarlo todo. En lo profundo de la instalación, en una cámara que zumbaba con energía apenas contenida, Jack se jodió con un dispositivo, elegante y alienígena. Pero con los inconfundibles sellos de la ingeniería humana, lo llamamos la armonía Ilara. Explicó que es un conjunto de comunicaciones cuánticas capaz de vincular instantáneamente cada mente sensible en la galaxia. Con esto podemos compartir la verdad sobre la Confederación, reunir apoyo de cada rincón del espacio. Jack miró el dispositivo. Su mente corría con las posibilidades y está seguro de que funciona. Ilara asintió. Lo hemos probado en una pequeña escala, pero para llegar a toda la galaxia necesitamos una fuente de energía capaz de soportar la salida de energía que necesitamos. El Leviatán Jack terminó. Se volvió hacia ella. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, doctor, yo diría que es hora de que le demos a la galaxia una llamada de atención. Los siguientes días fueron un borrón de actividad. La armonía fue cuidadosamente interconectada en los sistemas del Leviatán. Su núcleo de energía apenas contenía la asombrosa energía del dispositivo. Los aliados de Jack se reunieron trayendo naves de toda la galaxia para defenderlos durante el proceso de activación, mientras se acercaba el momento fatídico. Jack estaba de pie en el puente del Leviatán, rodeado por una tripulación que representaba lo mejor de una docena de especies. El Dr. Ben estaba de pie. A su lado, su mano estaba sobre el interruptor de activación. ¿Está listo, capitán?, preguntó Jack. Respiró profundamente pensando en todo lo que había llevado a este momento los largos años de aislamiento en 1904. Nexus 7. Las batallas desesperadas, los amigos que había hecho y perdido en el camino. Listos como siempre lo estaremos, dijo. Vamos a reescribir la historia. El Ara asintió y accionó el interruptor por un momento. Nada pareció pasar. Luego una ola de energía salió del Leviatán invisible pero sentida por cada ser sensible en la galaxia. En ese instante la verdad quedó al descubierto, las mentiras de la Confederación, sus manipulaciones,
su brutal supresión de especies menores, todo ello expuesto en un momento de perfecta claridad en toda la galaxia, estallaron rebeliones. Las naves de la Confederación se encontraron rodeadas por sus propias tripulaciones se volvieron contra ellos por la revelación de la verdad en 1000 WHS. Los oprimidos se levantaron impulsados por nueva esperanza y el conocimiento de que no estaban solos en los días que siguió a la Confederación, se desmoronó sin la base de mentiras y miedo que lo había mantenido unido, el imperio se derrumbó bajo su propio peso. En su lugar, comenzó a formarse una nueva comunidad galáctica, una construida sobre el respeto mutuo y la cooperación. Mientras Jack estaba en la plataforma de observación del Leviatán, viendo naves de todos los diseños y orígenes unirse en una gran flota de unidad, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. «Lo hiciste, capitán», el Dr. Ben dijo uniéndose a él en la ventana. «Salvaste a la humanidad. Nos salvaste a todos». Jack negó con la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. «Lo hicimos, doctor, todos juntos. Ese es el verdadero poder de la humanidad. No nuestra tecnología ni nuestra determinación, sino nuestra capacidad de unir a las personas para inspirar a otros a la grandeza mientras observaban que se acercaba una nave. Elegante, poderosa e inconfundiblemente de nuevo diseño humano. Su calma. El canal se abrió y una voz familiar llenó el puente del Leviatán. «Este es el almirante Chen de la Flota de Recuperación de la Tierra. El capitán Harper, en nombre de toda la humanidad, bienvenido a casa». Los ojos de Jack se empañaron cuando vio más allá de la nave que se acercaba una voz azul familiar. Mármol colgando en el espacio. La Tierra restaurada y esperando a que sus hijos regresen gracias, almirante. Jack respondió con la voz cargada de emoción. Es bueno estar en casa mientras el Leviatán se unía a la flota rumbo a la Tierra. Jack Harper, una vez un mecánico solitario en un mundo olvidado, ahora el salvador de la galaxia, se permitió un momento de pura alegría sin adulterar. La humanidad había triunfado contra todo pronóstico y el futuro se extendía ante ellos. Brillante, con posibilidades, la galaxia nunca sería la misma, y eso era exactamente como debería ser.